Y entonces, como bien dijo el doctor César Cabezas, trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, a cargo de la estrategia sanitaria de VIH en el hospital, y hemos tenido alguna experiencia con la población LGTBIQ y ahora vamos a explicar un poquito sobre esto. Hay que ver algunos temas con la población LGTBIQ y como ustedes ven cada vez se suman más iniciales, ¿verdad? Porque el grupo va creciendo con personas que también son de grupos vulnerables y que tienen una orientación o una identidad particular. Lo que hay que saber de este grupo en su conjunto es que es muy propenso a tener problemas de salud varios, como por ejemplo, la juventud LGTBIQ está 2 a 3 veces más propensa a intentos de suicidio, muchas veces llevado por el estrés de minorías que sufren y por violencia, ya sea psicológica o física, muchas veces por parte de su propia familia. Los jóvenes LGTBQ tienen más probabilidades de ser personas sin hogar, sobre todo el grupo de las mujeres trans, que son arrojadas a la vía pública, a la comunidad de sus hogares, que no quieren vivir con, entre comillas, la vergüenza de tener una persona de estas características en sus hogares. Los individuos transgénero presentan una alta prevalencia de infecciones no solamente de VIH, sino de ITS en general, problemas mentales y suicidio también. Y presentan unas altas tasas de tabaquismo, consumo de alcohol y de otras drogas que les permiten de alguna forma enfrentar los problemas que generalmente los aquejan. Y unas cosas más con estas épocas de COVID-19. La población de minorías sexuales, es decir, la población LGTBIQ, reporta también un mayor estrés psicológico asociado con el distanciamiento social comparado con los grupos de heterosexuales. Y también el estrés y depresión es notablemente mayor en las personas que sufren discriminación. Esto está demostrado en múltiples estudios en realidad y también tienen algunas limitaciones en cuanto al acceso de la atención médica. Estas personas de estas minorías tienen menos acceso o menor posibilidad de tener seguros de salud, menor posibilidad también de obtener medicamentos recetados. Y muchas veces, incluso el grupo de las mujeres trans, tienen acceso a medicamentos o a algunos fármacos que están contraindicados para feminizarse, por ejemplo, pero como no pueden acceder a otros, los usan. Tienen también más posibilidades de usar una sala de emergencias o de tardarse en buscar atención porque son sistemáticamente maltratados y maltratadas en nuestros establecimientos. Y también tienen más probabilidades de que se les nieguen servicios para el cuidado de la salud y de ser acosados por proveedores de salud. Antes de la pandemia, ¿cómo estaba la situación de esta población, de la población LGTBIQ? Si vemos nosotros en la encuesta nacional que hubo, la primera encuesta virtual para personas LGTBI en el 2017, tenemos algunos datos interesantes. Casi la mitad de las personas de esta comunidad tenían algún problema de salud. La mayoría, más del 50% de ellas, eran de salud mental. Una cuarta parte eran de enfermedades crónicas y un 20% de enfermedades infectocontagiosas. Eso era antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, ya venían con problemas. Además, tienen serios problemas para acceder a los servicios de salud. Hay un informe de la ONU en el cual reportan que las personas, sobre todo trans, prefieren morir a sufrir discriminación en los servicios de salud, donde muchas veces sin darnos cuenta las agredimos sistemáticamente, ¿no? Este es un reporte, es publicado en una revista internacional en el cual relatan la historia de esta mujer trans, cuyo nombre social era Piojo, que falleció en nuestro hospital víctima del VIH, SIDA y tuberculosis, que fue atendido muy tardíamente. Y otros problemas que puede presentar esta población es que tienen temor al rechazo, ¿verdad? La población LGTBIQ teme ser rechazada por experiencias previas. Están siendo agredidas múltiples veces en múltiples situaciones, las cuales ya las hace
esperar incluso la agresión cuando van a algún establecimiento de salud, ¿verdad? Se les niega servicios, al completar formularios o al participar en diagnósticos, la creencia de que las personas de la comunidad LGTBIQ son personas confundidas o enfermas hace que sean estigmatizadas y discriminadas, ¿verdad? Y además los prestadores de salud, nosotros mismos, no sabemos muy bien cómo abordar este problema o cómo dirigirnos a este grupo, ¿verdad? Y también el sistema de salud no permite consideraciones especiales. El doctor Pedro Can, infectólogo argentino, nos decía que el sistema de salud para estas personas es darwiniano, ¿verdad? Selecciona a los más fuertes de la especie y a personas vulnerables como de este grupo se les niega sistemáticamente la atención. Hay un libro muy interesante, A Light Inside, con una luz desde adentro, hecho por la fotoreportera Daniel Villasana, la cual estuvo mucho tiempo en el Perú retratando las vivencias de la comunidad, sobre todo transfemenina, y una de las conclusiones que ella llegaba, en base a los estudios que había revisado, era que rara vez, por ejemplo, las mujeres trans en América Latina viven más allá de los 35 años, por problemas de salud diversos, por violencia, tanto doméstica como a manos de sus parejas o de incluso agresores externos. Entonces, muchas de las mujeres trans que estoy mostrando aquí han fallecido, ella es Daniel Villasana, por problemas ya sea de tuberculosis, VIH o violencia. Entonces, incluso las poblaciones LGTBIQ en el Perú salen del país debido a esto, ¿no? Incluso en el periódico Gestión hace algún tiempo salió este reporte, que la fuga de talento LGTBIQ en el Perú de científicos, economistas y altos ejecutivos es una realidad palpable, ¿verdad? En base al estudio de migración internacional calificada de peruanos y peruanas de la población LGTBIQ. Entonces, ahí se hizo una encuesta entre 361 personas de esta comunidad, de las cuales 70% tenían educación superior completa y el 40% estudios de posgrado, maestrías, doctorados, y ellos decían que cuál era la influencia que habían recibido para poder migrar, y la muy importante era básicamente la discriminación, ¿no? La discriminación que sufrían en el Perú. Por ejemplo, acá en el Perú estas personas decían que eran visibles solamente en el 10% y en el 90% se escondían porque tenían temor a la violencia que ya habían sufrido o que podían sufrir en ese momento. Pero que en el extranjero, en la zona de residencia, en el 91% de los casos no había ningún problema de hacerse visibles su orientación o su identidad porque se sentían protegidas y aceptados. Y si había intenciones de regresar al país, el 76% demostraba que no había ninguna intención de regresar al país mientras las condiciones fueran para este grupo las que predominaban. Y llegó un momento en el cual en el Hospital Loaiza, en el hospital en el cual trabajo, se abrió un consultorio específicamente para comunidad trans, ¿verdad? En el cual se les proveía, de acuerdo a la norma técnica nacional, tratamiento, manejo y descarte de infecciones y también terapia hormonal, preservativos, lubricantes, se les vacunaba y se les hacía chequeos rutinarios que podían ayudar a mejorar su calidad de vida como salud mental, como salud dental. Esto lógicamente vino la pandemia y se acabó, ¿verdad? Y empezaron a tener muchos problemas toda la comunidad. Aquí tenemos algunos reportes de periódicos: hambre durante el encierro, el drama de las chicas trans en el centro de Lima. Ustedes saben que aquí cerca del Hospital Loaiza hay muchas calles cuyas casonas han sido tomadas para vivienda de sobre todo la comunidad trans, en la cual, debido al confinamiento que sufrimos durante la primera ola, tuvieron serios problemas económicos para poder subsistir, ¿verdad? Aquí también hay un reporte de IDL Reporteros en ese sentido. E incluso se organizaban campañas para aportar víveres, para aportar algún tipo de insumos para que puedan tener buena calidad de vida o por lo menos subsistir durante todo este tiempo. Y entonces, incluso las respuestas del Estado fueron en contra de esta comunidad. Nosotros debemos recordar el Decreto Supremo 57 del 2020, en el cual estipulaba el famoso pico y placa
que tuvimos en algún momento, ¿verdad? En el cual decía que solamente podían salir los miércoles y viernes los varones y los martes, jueves y sábados las personas de sexo femenino. El problema era que las mujeres trans no estuvieron consideradas, por ejemplo, y salían los días que salían las mujeres, decían, pero no, tú no eres mujer, tú eres hombre. Y entonces se produjeron muchos abusos, y cuando salían en el día permitido para los hombres, decían, no, pero ahora tú eres mujer, ¿verdad? Entonces no coincidía lo que la norma decía con la realidad. Hubo muchos abusos físicos, verbales, por parte de agentes del orden, e incluso las obligaban a repetir frases que negaban su identidad de género o autopercibida, ¿verdad? Entonces, las medidas sanitarias que se adoptaron llevaron a las personas de la comunidad a convivir incluso en hogares donde eran sistemáticamente maltratadas. Al no tener muchas personas LGTBIQ un sustento, tuvieron que regresar a sus hogares o a los lugares donde habían salido, y esto, debido al confinamiento, las expuso a que tengan mayor maltrato todavía. Y entonces, cuando uno veía esto, el estigma, por ejemplo, de las personas que tenían COVID, recordaba a uno mucho, era un déjà vu de la estigma y discriminación que sufrían las personas con VIH en los inicios de la pandemia, ¿verdad? Aquí Antonio Guterres, de secretario general de la ONU en este momento, de 2020, decía, hemos visto que el virus no discrimina, pero sus efectos sí, ¿verdad? Sacan a la luz profundas deficiencias de la prestación de servicios y sobre todo en algunos grupos, ¿verdad? Entonces, esto incluso da origen a algunos reportes en el cual se sugiere abordar el estigma y la discriminación de los pacientes con COVID-19 en base a las respuestas que en su momento se tuvo frente a la discriminación por VIH en décadas pasadas, ¿verdad? No hay, y eso es algo penoso, no hay datos peruanos sobre cuánto ha afectado a estos grupos específicamente la pandemia de COVID-19, pero hay algunos estudios que se han hecho en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este reporte del 2020, refieren que la pérdida de empleo desde el inicio de la pandemia fue aproximadamente en el 64% en hogares donde había un miembro LGTBQ versus 45% de la población general. Algún problema financiero en el 66% de la población LGTBQ, en comparación del 44% en una comunidad que no lo era. Incapacidad o retraso en conseguir atención médica, 38% en la comunidad LGTBQ versus 19% solamente en la comunidad no LGTBQ, ¿verdad? En este otro estudio, este sí ha sido hecho en México, en el cual se vio que empezaron a haber incrementos en violencia y discriminación hacia esta población. En México reportaron la población LGTBIQ que se incrementó en 47%, la discriminación sobre todo se reportaba en la familia, 36% en las redes sociales y 16 a 19% en espacios públicos transitados, por ejemplo el metro, reportan ellos, ¿verdad? Fueron obligados, debido a las circunstancias, a regresar a sus hogares, a salir del closet en 28% de las personas de la comunidad LGTBIQ, con todo el estigma que esto pudiera llevar e incremento de la violencia psicológica, verbal, física. De las personas que llevaban algún tratamiento de salud mental, el 25% de los miembros de la comunidad tuvieron que interrumpirlo. El 40% refirió pensamientos suicidas y el 15% tuvo gesto suicida. De las personas que tomaban targa al momento o terapia antirretroviral por tener VIH al momento del inicio de la pandemia, casi el 40% de ellos tuvieron que interrumpirlo por problemas propios del COVID-19, es decir, por falta de acceso, porque se quedaron confinados en lugares donde no vivían, etc. Y este es un estudio latinoamericano en el cual se ve que la comunidad LGTBIQ tiene más percepción de violencia, menos acceso a medios de ayuda, se han quedado también sin estudiar un poquito menos que los otros grupos, no cuentan con recursos para comprar alimentos y también hay escasez de alimentos en la comunidad LGTBIQ en la cual se desarrollaba,
¿verdad? En base a todas estas cosas, ONU-SIDA y junto a otros organismos sugiere que se debe implementar algunas respuestas para que sea contrarrestada la atención o la discriminación, los problemas en esta comunidad, como por ejemplo invertir en respuesta al COVID-19, pero asegurando los fondos y los programas de VIH, salud sexual y reproductiva, proteger el acceso continuo a que sigan teniendo la posibilidad de que se les pueda dar insumos, como por ejemplo terapias antirretrovirales, terapia de reemplazo hormonal, preservativos, salud mental, etc. Y también incluir medidas para contrarrestar la discriminación, porque esto es muy importante. Nuestro país es discriminador por excelencia, no solamente de la comunidad LGTBIQ, de discapacidad, sexista y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos, un poder judicial como este, ¿no? Una resolución judicial que dice, biológicamente solo es admisible la existencia de género masculino varón y femenino mujer, así como en condiciones normales, la orientación sexual solo puede ser de carácter heterosexual, es decir, de hombre a mujer y viceversa. Si nuestra legislación, si nuestros jueces que dan este tipo de sentencias tienen ese sesgo, imagínense qué les podemos pedir a la población general. Esta es una fotito de Morán, ¿verdad? En el cual está haciendo una propaganda a pañales, ¿verdad? A pañales, a Pampers, ¿no? Porque sabemos que él ha adoptado niños, porque es padre. Y entonces salen en las redes sociales una serie de insultos sobre que no debiera aparecer una persona de la comunidad LGTBIQ recomendando pañales para sus hijos porque esto no es natural, que hace, es la peor publicidad que he visto. Y es algo de lo cual también en las redes sociales del Hospital Loaiza en algún momento se dio cuando salió a la luz el consultorio para mujeres trans que abrimos, ¿verdad? Tal es así que no pudimos comentar nada ahí. En conclusión, se presentan serios problemas para esta población, tales como acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda, y se deben emprender acciones que contribuyan a erradicar el estigma y la discriminación hacia esta población. Incluso se debiera implementar políticas de inclusión laboral, porque hay muchas personas que son, como hemos visto en la fuga de capital humano, que no pueden desarrollarse profesionalmente aquí a pesar de que puedan tener los méritos suficientes. Y sobre todo es necesario construir estadísticas y datos relativos a nuestra comunidad LGTBIQ para ver en qué medida podemos intervenir en intervenciones públicas a fin de dar atención de calidad en educación y salud sobre todo. Ok, eso era todo lo que tenía para ustedes. Creo que me sobrepasé un poquito los 20 minutos que tenía. Muchas gracias por su atención.